Esta reunión está siendo grabada. Y pues ahora sí, bienvenidas. Espero que disfruten muchísimo todos y todas esta gran masterclass que tenemos preparados para ustedes y con muchísima emoción con Angie Ursik, que me gustaría más adelante que ella se presentara, que les contara pues quién es, qué hace y por qué viene a compartirnos esta noche todos sus conocimientos y toda su historia. Angie es co-founder y CPO en Yema, que también ya les voy a platicar un poquito más de qué es Yema para los que no ubiquen. Deberían de hacerlo. De hecho, vayan googleando para que se hagan ahí clientes porque está buenísimo. Y pues también tenemos aquí esta noche la compañía de Raúl y de Maui, que estarán también apoyándonos aquí en el chat por si tienen dudas, por si quieren ir escribiendo cualquier cosa, pues la comunicación va a ser por medio del chat para no interrumpir a Angie en lo que nos va contando todo. Y al final vamos a tener unos 10 minutitos de Q&A, entonces pues si quieren ir por ahí escribiendo sus dudas o lo que le quieran preguntar, adelante, y si no, pues al final. Y pues ahora sí, Angie, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos súper contentos de tenerte aquí y sobre todo pues de seguir creciendo esta comunidad de exalumnos que están pues rompiéndola en la vida y que están haciendo cosas increíbles. Entonces, pues ahora sí, platícanos todo de ti, qué es lo que tienes que contarnos esta noche. Bienvenida. Muchas gracias. Mil gracias por haberme invitado. Estoy súper feliz de estar acá. De volver a ver a mi sensei de hace 1500 años. ¿No? Y de poder contarles un poco sobre mi recorrido, sobre por qué estuve en DBF, qué ha pasado en la vida después de haber pasado por ahí. Creo que sí, todas las personas con las que yo me crucé que pasaban por DBF eran personas que estaban completamente apasionadas y con ganas de hacer un montón de cosas y que justamente no les importaba ir a clases tarde, volver a casa más tarde y etcétera, porque sabían que estaban aprendiendo algo que iba a ser útil para ellos y algo interesante y algo que les iba a servir y etcétera. Entonces creo que está buenísimo siempre estar en contacto con perfiles y personas que son así de motivadas. Nada, bueno, les cuento un poco sobre mí. No soy mexicana, es una cosa que voy a quitar del medio de la mesa porque si no todos van a estar más preocupados tratando de entender de dónde viene mi acento que de lo que estoy diciendo. Eso me pasa muy seguido. No soy mexicana, soy boliviana. Tengo como 7 años y medio viviendo en el DF. Bueno, ahorita estoy en Mérida desde hace unos meses, pero he vivido casi, sí, 7 años y medio en el DF, siendo muy feliz en el DF. Por eso es que tengo un acento extraño. Actualmente soy CPO y co-founder de Yema. Yema es un supermercado que busca hacer que sea más accesible un nuevo, no, tal vez no nuevo, pero un modo de consumo bastante distinto, mucho mejor para la salud y para el medio ambiente. Ahorita les voy a contar un poquito más sobre eso. Antes de empezar con Yema, pues nada, yo no, empecé mi vida profesional en algo que no tiene absolutamente nada que ver con tecnología. Así hace 10 o 12 años me hubieran dicho que iba a trabajar en tecnología, no les hubiera creído, no le hubiera creído a nadie, porque estaba 100% convencida de que mi vida eran las finanzas y el corporate finance y trabajar en banco de inversión, investment banking y no sé qué. Estudié en Francia en una universidad especializada en negocios y justamente donde prácticamente todos a lo que más, con lo que más soñaban al terminar y al graduarse era entrar a las grandes instituciones bancarias, financieras grandes, que sean fondos de inversión o bancos. Y de hecho empecé trabajando en un banco y si me hubiera quedado en Francia probablemente hubiera seguido con mi trayectoria financiera, aunque era profundamente infeliz en eso. Pero bueno, el destino hace bien las cosas aunque no querramos verlo desde el principio y por un concurso de circunstancias
terminé yéndome de Francia y empezando a trabajar en un pequeño fondo de Venture Capital. En un inicio también era con un perfil de analista de inversión y haciendo cosas financieras, pero poco a poco me empecé a involucrar muchísimo en las operaciones de las startups que eran financiadas por este fondo de Venture Capital. Y es ahí donde me di cuenta de que era muchísimo más divertido trabajar en las operaciones de una startup que ocuparse del Excel y de que cuadren las cuentas en el banco y las notas de gastos de quien sea. Y nada, empecé a involucrarme cada vez más en problemáticas de verdaderas empresas y de verdaderas startups, de cómo hacemos para mejorar nuestra estrategia de marketing, cómo hacemos para mejorar nuestros términos no sé, de un contrato importante que tenemos con esta empresa a la que le vendemos cualquier cosa, cómo hacemos para mejorar nuestros procesos operativos, cómo hacemos para ser más eficientes en la entrega de nuestros productos, cómo hacemos para ser más eficientes en el supply chain, o sea, muchas cosas de problemáticas muy operativas. De empresas que estaban en sectores bastante distintos y eso me permitió darme una idea también de cuáles eran los diferentes tipos de empresas o sea, los diferentes sectores en los que podía trabajar y darme cuenta de que al final tenía la capacidad de ser suficientemente versátil y un día estar hablando de cosas de contabilidad y al día siguiente estar hablando de cosas de operaciones y que igual entendía y que eso era una gran fuerza que me me habían dado mis estudios en una escuela de negocios. Y nada, uno de los proyectos en los que empecé a trabajar, que estaba financiado por este fondo de inversión de riesgo, era una startup que se iba a lanzar aquí en México, que eran cursos de cocina por internet. En esa época se llamaba Gastronómica la startup, ahora ha cambiado bastante, se llama Aprende Institute, es una empresa gigante que no solamente da clases de gastronomía, sino de todo tipo de cosas muy técnicas, o sea, generalmente van a ser, no sé, capacitaciones para reparar teléfonos, para no sé, hacer manicures, para soldar, o sea, métodos de soldadura, cosas por el estilo, cosas muy, muy técnicas, pero que funcionan bastante bien en el formato de cursos en línea y que no hay muchas escuelas en línea que den ese tipo de cursos. Entonces es una empresa grandota que sigue existiendo. Me alegra saber que no maté la primera empresa que fundé. Pero en todo caso fue la primera vez que me tocó trabajar con desarrolladores y diseñadores para el desarrollo de un producto tecnológico. Teníamos una plataforma que esto era el 2011 o 2012, entonces no era nada, no era la plataforma más user-friendly del mundo, les aseguro. Lejos de eso, todavía ha sido construido sobre una herramienta open source que se llama Moodle, que no sé si algunos la conozcan, pero fue muy utilizada sobre todo en empresas para hacer capacitaciones internas como dentro de grandes corporativos. Y sí, o sea, tenía una cantidad de problemáticas de abandono de los estudiantes que eran gigantes, porque obviamente la experiencia en la interfaz no era buena, los estudiantes se perdían por completo porque no entendían dónde tenían que darle clic para ver el siguiente video, para subir sus tareas, para hacer una pregunta, etc. Era un sistema que tardaba muchísimo en cargar, o sea, no era nada eficiente, etc. Y todo lo habíamos construido con un equipo de desarrollo externo. Y nada, y era a la vez la cosa más excitante que había hecho en toda mi carrera hasta ese momento, una carrera bastante corta, pero de todas maneras era lo que más me había gustado en todas las cosas que había hecho antes. Me encantaba trabajar con desarrolladores y con diseñadores para definir cuáles eran las funcionalidades, cómo íbamos a hacerlo, bueno,
irnos contra un desafío tan grande que era cómo hacer para mejorar la retención de nuestros estudiantes cuando teníamos una herramienta tan mal hecha. Entonces, ¿por dónde empezamos cuando todo debería rehacerse, etcétera? Era súper interesante. Es ahí donde descubrí lo que significaba UI UX, lo que significaba desarrollo de software. Es ahí donde por primera vez alguien me explicó que existían diferentes lenguajes de programación. O sea, de verdad era una novata por completo en temas de tecnología. Y me fascinó, y a la vez fue una cosa súper frustrante porque justamente no teníamos un equipo de desarrollo interno. Entonces, permanentemente estaba bastante bloqueada en el tipo de cosas que podíamos hacer, en lo que le podía pedir a la agencia o no para que avanzáramos. Les pedía algo y tardaban muchísimo tiempo en responderme. Obviamente ninguno de los developers con los que trabajaba estaban ahí para enseñarme cualquier cosa de tecnología, ¿no? Entonces, permanentemente era una caja negra donde sí, o sea, si tenía preguntas sobre cómo estaba funcionando tal cosa o por qué tal desarrollo era tan complicado o tan largo, yo qué sé, era imposible tener respuestas porque simplemente no era un equipo, o sea, no era un equipo que trabajaba solamente para mí y etcétera, ¿no? Entonces, fue una de las principales razones por las cuales me salí de esa startup, que eh, fue de nuevo una excelente experiencia, pero fue darme cuenta de que tenía ganas de trabajar con un equipo de desarrollo in-house y tener muchísima más cercanía con el equipo de desarrollo con el que trabajaba. No tenía idea de lo que significaba lo que estaba haciendo, pero en ese mismo momento como que se estaba empezando a poner de moda este término de product management. Es una lástima que no pueda que no pueda ver sus manos, no pueda hacerles preguntas y ver quiénes levantan la mano, pero sí me encantaría saber, tal vez sí pueden hacer un raise hand con Zoom, darme idea más o menos de quiénes han escuchado hablar de lo que es un product manager, quién ya ha escuchado alguna vez ese término antes y sabe lo que hace. Van dos. 4. 6. 4. Ok. Probablemente algo entre 4 y 6. Son pocas las personas, pero bueno, sí, se supone que eres, o sea, creo que la problemática principal es las personas de negocio no logran comunicar con las personas de tecnología, con los perfiles más técnicos, y necesitan alinearse sobre una estrategia y plan de proyecto de qué vamos a desarrollar, cuáles van a ser las funcionalidades, qué estamos construyendo, hacia dónde estamos yendo, y simplemente por el hecho de que no hablan el mismo idioma, eso es muy difícil, y entonces como que se creó este rol del product manager, que es el intermediario entre ambos perfiles y que tiene que lograr hacer que haya buena comunicación entre tecnología y negocio para que, para que todo funcione mejor. Para mí era la descripción de puesto ideal porque yo quería entender cada vez más de tecnología y al mismo tiempo sabía que mi fuerte era la comprensión de negocios, ¿no? Entonces, nada, me puse, o sea, cuando descubrí que existía ese rol, me puse a buscar solamente oportunidades en product management. Fue bastante triste darme cuenta de que en México no habían muchísimas empresas que tenían ese perfil, o sea, que no contrataban ese perfil, en gran parte porque en ese entonces, bueno, esto ya era un poquito más tarde, era como el 2015, 2016, pero igual eran relativamente pocas las empresas o sea, que hacían software en interno. Muchas veces pasaban por fábricas de software o agencias, así como yo había estado haciendo en Gastronómica,
pero y entonces eran pocas las empresas que tenían su propio equipo de desarrollo de tecnología, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque es un gasto súper grande, ¿no? Y entonces me puse a buscar desesperada porque no me quería mover de la Ciudad de México por nada en el mundo, me quería quedar en la Ciudad de México, pero en la Ciudad de México no había muchas opciones. Me puse a buscar en diferentes países, muy triste, haciéndome la idea de que me iba a tener que ir, que iba a tener que dejar de comer tacos y que iba a ser triste por el resto de mis días, pero bueno, por suerte conocí a alguien que hacía product management dentro de Linio, que no sé si sepan qué es Linio, pero Linio es un marketplace, quiso ser la versión latinoamericana de Amazon. Es exactamente el mismo concepto, un marketplace de vendedores de todo tipo de productos y de compradores de todo tipo de productos. Entonces, obviamente una empresa muy tecnológica y que tiene esta filosofía de varias, o sea, sí, de empresas de tecnología que tienen sus equipos de desarrollo in-house. Y efectivamente en ese momento fue la única empresa que estaba contratando product managers y era un equipo no sé, cuando entré deben haber habido unos 20 product managers y trabajaban con un equipo de 70 u 80 desarrolladores, ingenieros de software y arquitectos de software. Entonces era un equipo súper grande y nada, o sea, sabía que iba a ser el lugar donde iba a aprender, lo que estaba buscando aprender y aplicar lo que tenía ganas de aplicar, ¿no? Se resolvían absolutamente todos mis problemas. Y el hecho es que llegué ahí y casi muero. Es una de las cosas más dolorosas por las que he pasado en mi carrera. Estoy muy feliz de haber pasado por ahí, pero sí, fue descubrir que, nada, o sea, que es difícil ser product manager cuando uno no tiene el background de tecnología. Es difícil la posición en la que te ponen. Me acuerdo, o sea, sí, te ponen en una situación súper difícil porque eh, estás en medio de equipos de perfiles, por un lado, completamente de negocio, que porque existe un product manager, estiman que ya no es su responsabilidad tratar de entender cómo funcionan las herramientas tecnológicas y cómo funciona cualquier cosa tecnológica. Por el otro lado, sí, un equipo de personas que, porque existe un product manager, estiman que no necesitan entender de negocio y que su especialidad es entender de las herramientas. Y entonces permanentemente estás tratando de hacer que convivan y que cohabiten y que trabajen en armonía, como que dos grupos de personas que viven en su burbuja y casi como, esa fue mi experiencia en un contexto bien específico de lo que se puede llamar un scale-up, porque creo que Linio en el momento en el que yo entré ya no era realmente una startup, sino una etapa un poquito más desarrollada, o sea, sí, cuando ya tienes, en ese momento deben haber habido como 3,000 empleados en Linio, entonces ya no era una startup, ya no era una empresa diminuta. Entonces, el equipo de tecnología era grande, el equipo de negocio, los diferentes equipos de negocio eran todos muy grandes. Ya no era una startup, era una scale-up. Y sí, y en ese contexto, el equipo de los product managers estaban en medio entre dos burbujas que no querían convivir y que no querían trabajar en conjunto. Y es chistoso porque hasta ese momento no me daba cuenta de lo que significaba el rol del product manager ni de cuál es la imagen que tienen los product managers entre las personas que hacen tecnología y sí, principalmente las personas que hacen tecnología, porque las personas de negocio como que tengo esta imagen de como que no les importa mucho, entonces ni siquiera se hacen una imagen del product manager, pero sí, o sea, me puse
no sé, a leer un montón de artículos de blog y a entender, no sé, o sea, que cómo ser un buen product manager y cómo ser exitoso en tu rol, ¿no? Y mucho giraba en torno a, sí, o sea, básicamente cómo hacer que no te pisoteen de los dos lados, ¿no? Porque siempre es lo mismo, es la persona de negocio que quiere ir más rápido y tú estás frente a la persona de negocio tratando de decirle, no podemos ir tan rápido y a la vez tienes que aceptar algunas cosas y tienes que darte la vuelta e ir con las personas de tecnología y decirles, necesitamos ir más rápido con estas cosas y entonces eres el enemigo de ambos bandos. Y es chistoso porque cuando cuando te fijas eh, las búsquedas más comunes en Google de qué es un product manager, yo qué sé, o sea, mucho va en torno a ¿para qué realmente sirven los product managers o de qué sirven? Uh, ¿Son realmente útiles los product managers? Hay mucho en torno a eso de que solamente están ahí para preguntarte cómo vas y ser el que está midiendo tiempos y que no realmente ayuda a avanzar a nadie ni hace nada, ¿no? Muchas veces se hace el paralelo con el jefe de orquesta en una filarmónica o yo qué sé. Creo que este es un ejemplo o más bien este es el paralelo que tratan de hacer los product managers para decir, ve, en las orquestas también eh, es muy importante tener jefes de orquesta, entonces es muy importante tener PMs, etc. El hecho es que igual, no sé si es influencer la palabra, pero una de las personas que más escribe sobre product management, su blog es muy conocido, es una persona que ha hecho ingeniería primero y después product management durante muchísimo tiempo dentro de Google. Su blog se llama Bring the Donuts, trae las donas o sea, y es absurdo, pero en realidad, o sea, todo lo que te está diciendo es, si no quieres morir aplastado entre estos dos mundos, lo único que te queda por hacer es encargarte de llevar donas para tratar de ponerte a la gente en tu bolsillo. Lo estoy caricaturizando un poco, pero va un poco por ahí. Y el hecho es que por lo menos los primeros meses estando en línea, sí tenía esa sensación. Era la sensación de que no me llevaba bien con las personas de negocio. Todo el tiempo me estaba peleando con las personas de negocio porque no entendían. Y por el otro lado, todo el tiempo me estaba peleando con las personas de tech porque no querían hacer, o sea, todo era como súper ofensivo que nosotros les estemos pidiendo que hagan X cosa cuando era necesario que lo hagamos, o yo qué sé, o como que lo tomaban, estaban todo el tiempo a la defensiva, pues. Y aparte, esto supongo que siendo claro, o sea, aparte yo era una persona que no sabía mucho de tecnología, entonces llegaba aquí para tratar de guiar a personas que son expertas en tecnología y decirles por dónde ir y hacia dónde vamos. Y aparte, lo voy a decir y sé que es polémico, pero sí es un mundo más masculino que femenino. Entonces yo era como que doblemente, doblemente intrusa, ¿no? No soy persona de tech y además soy mujer, ¿qué estoy haciendo acá? No se preocupen que sí hay un final feliz en todo esto. Está empezando muy mal. Sí, sé que el nombre de mi plática era que sí tenemos que deshacernos de los PMs. No es realmente lo que estoy viniendo a decir. Creo que hay maneras en las que la cohabitación puede funcionar mejor. Y algunos de los aprendizajes que he sacado, o sea, porque justamente, bueno, entonces estuve luchando y sufriendo los primeros meses en línea. Creo que una de las cosas que más me motivó a entrar a DBF, de hecho, era
quitarme esto de no sé nada de tecnología y paso la mayor parte de mi tiempo tratando de entender a qué se refieren cuando me dicen que el payload de tal request no me puede devolver tal parámetro. Entonces, creo que sí son cosas bastante básicas y que efectivamente un mundo 100% libre de PMs que no tienen ganas de aprender eso y de entender eso sí es necesario. O sea, si ustedes son product managers o si trabajan con product managers, empújenlos a que aprendan de tecnología. No quiere decir que vayan a ser developers ellos mañana, pero que entiendan cómo funcionan las cosas, qué es una librería, qué es un framework, qué es un API, qué es un lenguaje, que las cosas básicas es importante que las sepan porque sí me cruzo con muchos product managers que estiman que no es necesario aprenderlo y efectivamente en la literatura de product management en general hay muchas personas que defienden eso, que no es su rol y su labor entenderlo y en mi opinión sí es muy importante. ¿Y a dónde iba con esto? Ah, sí, entonces es por eso que fui a DBF y que me inscribí a DBF y creo que más allá de lo poco que me enseñó mi sensei, no mentira, aprendí muchísimo en DBF y creo que después de haber pasado por ahí, no es que haya llegado a mi oficina para sentarme a programar y ser capaz de programar y desarrollar cosas. Eso hubiera necesitado que me dedique solamente a hacer eso. Pero aprendí lo suficiente como, es broma, Raúl, aprendí lo suficiente como para que la comunicación sea muchísimo más fluida con mi equipo. Y además de eso, creo que el mensaje de, ok, sí, no estoy aquí para hacer, no sé, para estar un poco de farsante tratando de hacerme como si fuera la que sabe de tecnología y la que puede hacer las traducciones entre el equipo de negocio y el equipo de tecnología, sino que realmente me interesa aprender y dedicarle las horas que le dedicaba era una señal fuerte que obviamente hizo que la relación sea muchísimo mejor con mi equipo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, entonces sí, creo que hubo un antes y un después de DBF en mi vida profesional como Product Manager. Creo que, bueno, mm, fast forward al 2019 cuando salgo de Linio para armar mi propia startup, y es ahí donde creo que es importante hacer una gran diferencia entre las scale-ups y las startups. Y creo que ahí tal vez, bueno, otra vez no sé exactamente cómo se distribuyen todas las personas que están conectadas hoy en lo que quieren hacer o el por qué están en DBF. Creo que si me basara un poco en cómo estábamos repartidos justamente en mi batch, había, no sé, alrededor de unos 20% de estudiantes que eran developers y querían seguir siendo developers y es para eso que se habían inscrito a DBF y ya tenían de hecho un tiempo trabajando como developers, sobre todo los que estaban en cintas negras y etcétera. Después había como, no sé, un 40% de personas que eran un perfil más de negocio y querían entender más de tecnología, tal vez no para trabajar en tecnología y ser developers ellos mismos, pero en todo caso sí, un poco similar a lo que yo estaba haciendo. Y después habían personas que nunca habían trabajado y que no están vacunadas hoy en día para no, pero que eran estudiantes y que estaban aprendiendo a programar más como un skill de vida y no necesariamente estaban buscando ser developers, sino entender, o sea, sí, no sé, la tecnología está en absolutamente todas partes, creo que es un skill de vida entender cómo funciona esto y cada vez más. Entonces, si asumo que ustedes están repartidos más o menos así, creo que
un consejo para las personas bueno, las personas que lo están haciendo porque saben que es un skill de vida, lo están haciendo muy bien. Hay ningún consejo que hacer, que dar. Las personas que lo están haciendo porque son programadores, quieren seguir trabajando como programadores y quieren ser mejores cada día en tecnología. Ahí, y es un poco la filosofía con la que estoy armando el equipo dentro de Yema. Sé que hoy es fácil porque somos un equipo pequeño y no tenemos tantos productos tech, o sea, eh, no es que, no sé, en línea, cuando yo estaba, había aplicación iOS, aplicación Android, un microservicio para manejar el shipping, uno para manejar no sé, a los vendors, otro para manejar las promociones, un monolito gigante que te manejaba todos los pedidos, etcétera, otro para BI, o sea, no sé, habían otro para la comunicación transaccional, otro para, no sé, una cosa de recomendaciones. Había tal cantidad de sistemas que efectivamente o sea, creo que sí era necesario tener un equipo de producto. Pero en Yema no es necesario todavía porque no tenemos tantas aplicaciones, no tenemos tanto producto que desarrollar y el roadmap y la visión de lo que estamos construyendo sigue siendo como que abarcable por las personas que estamos. O sea, creo que todas las personas que conformamos el equipo de tecnología hoy en día, es decir, 6 personas, somos capaces de describir de A a Z cuáles son todos nuestros sistemas y cuál es la visión de lo que estamos construyendo y hacia dónde estamos yendo y cuál es el estado hoy en día, ¿no? En línea eso no era posible bajo ninguna circunstancia. Pero lo que sí es que así sea muy idílica e irrealista mi visión es mantener nuestro equipo lo más que se pueda sin product managers. Bueno, yo estoy de CPO, pero soy la única persona de producto dentro de la empresa, pero mi objetivo es que se quede así lo más que se pueda, porque me gusta ser la única, porque estoy convencida de que justamente mientras menos exista esta capa, que al final, si entran demasiado rápido, pueden crear más ruido de lo que resuelven problemas. Y sobre todo, más están obligados así las personas de tecnología a entender de negocio y las personas de negocio a entender de tecnología. Y creo que, entonces, volviendo a mi consejo para las personas que hacen tecnología, si no quieren tener, o sea, sí, si no quieren sufrir con la presencia de un PM que tiene que estar ahí haciéndoles micromanagement y preguntándoles cada 2 minutos y cómo vas, y ya está tu deploy, y ya está tu pull request, y ya lo hiciste, y bla, 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 y además ni siquiera entiende por qué te estás tardando, es súper importante que ustedes mismos sean personas de negocios y que sean capaces de ir a hablar con las personas de negocios sin necesitar que nadie más se siente en la sala y que sean capaces de hablar con el CEO de la empresa y explicarle cualquier cosa. Mucho mejor si su CEO es una persona tech o si en el equipo de co-founders hay personas con background tech que entienden el negocio. Podría sacar una lista interminable de las startups más exitosas. Son startups que tienen a su cabeza CTOs, o sea, más bien CEOs que son técnicos y que entienden no solamente las herramientas con las que trabajan, las herramientas tecnológicas, pero también y sobre todo entienden perfectamente bien las problemáticas de negocio. Pero después también es súper importante que las personas de negocio entiendan cómo funciona la tecnología. Y entonces ahí creo que sí, a las personas que solamente están estudiando tecnología y desarrollo porque saben que es importante saber cómo funciona, no importa qué es lo que hagan,
les va a ser útil y hoy en día es importante que lo sepan. Pero para las personas de negocio que solamente quieren entender un poquito y etcétera, métanse y empápense y asegúrense de que todas las demás personas de negocio alrededor suyo entienden de tecnología. No es posible que tengamos hoy en día en startups tecnológicas CMOs que no entienden cómo funciona una cookie o que no saben lo que es un UTM o que no saben qué es el retargeting técnicamente, cómo funciona por atrás. Es completamente crucial que la conversación entre developers y personas de negocio sea lo más directa posible. Poner una capa de intermediarios en algún momento va a ser necesario, pero que ese momento llegue lo más tarde posible, y para que eso pase depende solamente de ustedes, es de que el CEO o la persona que toma las decisiones nunca tenga la sensación que necesita un interlocutor para hacer la traducción entre tecnología y negocios. Y eso solamente pasa porque no piensen que porque hacen tecnología se tienen que lavar las manos de entender o sea, cómo funcionan los negocios y cómo cualquier herramienta con la que trabajo aplica para resolver una problemática de negocio. Y bueno, pasa porque las personas de negocio no piensen que porque son de negocio no tienen por qué saber cómo funciona el Internet. Entonces, eso, creo que no. Y después también, o sea, lo he visto, pero sí, o sea, hay ciertos equipos, por ejemplo, un equipo, perdón, no sé por qué se está lanzando Siri. Un ejemplo que tomo mucho como referencia es Corner Shop. No voy a tratar de no soltar información confidencial, no creo, pero bueno, no es que tenga acceso a mucha información confidencial, pero desde el inicio de Corner Shop, una de las personas que armó esto o sea, que estuvo desde el inicio de Corner Shop es mi roommate y estuvo desde que Corner Shop era absolutamente nada. Corner Shop es una empresa que justamente tiene a su cabeza, o sea, sí, el CEO no es particularmente tech, aunque ya tiene muchísimo tiempo trabajando en tecnología, entonces seguro que entiende cómo funciona, pero sus dos co-founders son 100% técnicos. Y desde el inicio de cómo formaron Corner Shop, las personas, o sea, no tenían un equipo de producto, ahora sí lo tienen, pero es súper reciente, ¿no? Después de 6 años de haber crecido una empresa que sí, o sea, cuando recién empezaron eran literal 6 personas, a hoy día ser más de 1000 personas solamente en Chile. No, o sea, se tardaron por lo menos unos 5 años antes de tener a la primera persona que estaba contratada para hacer product management. ¿Y cómo hicieron eso? Es porque justamente el rol del product manager lo cumplían las personas de negocio en sí. Entonces, mi roommate era la persona de operaciones, ella veía todo lo que estaba relacionado a la operación de shoppers, y todos los días estaba ella trabajando o sea, su par era un developer que estaba ahí para entender cuáles eran las problemáticas de negocio que ella tenía en su día a día y ella asegurarse de que él esté implementando sistemas que efectivamente resuelvan esa problemática. Y es una organización extremadamente ágil, ha sido una organización extremadamente ágil desde el principio, o sea, el momento en el que Walmart hizo la oferta para comprar Corner Shop por, no me acuerdo si $500 millones, una cosa así, eran solamente 300 personas trabajando en Corner Shop. Eso quiere decir que, no sé, si hacen el cálculo de cuánto valor estaba aportando cada una de las personas, eso solamente es posible porque eran extremadamente ágiles y con muy poquitas personas lograban desarrollar sistemas excelentes o sea, excelentes técnicamente para responder a problemáticas de negocio específicas. Todo lo que estoy diciendo es también, o sea, se inscribe dentro de un contexto en el que
las empresas se apalancan de tecnología y no son empresas de tecnología per se. Obviamente, bueno, igual. Creo que es particularmente cierto cuando no eres una empresa de tecnología per se. O sea, si trabajas en una empresa cuyo producto es la tecnología, es decir, la herramienta usada por otras personas de tecnología. Entonces, obviamente, para ti entender el negocio significa entender la tecnología. Entonces, obviamente, ahí va a ser menos crucial que sepas de contabilidad y fiscalidad. Pero en la mayor parte de las empresas eh, donde sí, o sea, donde usas tecnología para vender algo más a tus clientes, es completamente crucial que entiendas perfectamente bien la problemática de negocio. Entonces eso, o sea, sí he visto cómo o sea, los beneficios y ahora lo veo completamente en mi equipo. Me encanta que, o sea, todas las personas de negocio que empezaron y que fueron contratadas en Yema para supuestamente desarrollar producto físico, es decir, no sé, las personas, es un equipo que se llama merchandising y que fueron contratados para decidir, ok, vamos a poner una mermelada de zarzamora y vamos a hacer una crema de avellanas, y su rol en la job description era justamente, ¿no? O sea, hacer la receta de la crema de avellanas y encontrar un proveedor que pueda producirnos la crema de avellanas sin aditivos y sin productos artificiales, etcétera. O sea, es un perfil de ingeniera de alimentos o de nutricionista o yo qué sé. Lo primero que hizo al llegar a Yema fue, ok, una capacitación de, esta es la metodología Agile, esto es Jira, esto es un ambiente de producción, esto es un ambiente de pruebas, esto es lo que te va a tocar hacer todas las semanas, porque todas las semanas vas a tener que participar en el sprint planning de tech, vas a tener que especificar cómo quieres que funcione el módulo en el que pones la información de productos, y lo vas a especificar de tal manera, y una vez que la persona de desarrollo haya terminado de implementarlo, te lo va a mostrar y tú le vas a dar feedback de tal manera y vas a hacer tus pruebas poniendo esta información y etcétera. Y de repente la ingeniera de alimentos que había venido a decidir si usábamos endulzante, qué endulzante usábamos en nuestra mermelada, de repente se encontraba haciendo, sí, entendiendo por qué estamos, o sea, sí, que no sé cómo, por qué el deploy se retrasó. Entonces, sí es bastante contraintuitivo para muchas personas de negocio pensar que tienen que entender de tecnología, pero es completamente clave porque yo no soy la persona que va, o sea, yo como CPO no soy la persona que ha sido contratada para usar esta herramienta para hacer mi mermelada de zarzamoras. Entonces, yo no voy a saber cómo le estás usando y cuáles son todas las problemáticas de negocio cuando hablas con los proveedores de qué información vas a necesitar poner, en qué casos tenemos que filtrar X o Z información, etcétera. Solamente pueden saberlo ellos. Entonces, si no están involucrados en el proceso de desarrollo de la solución que ellos mismos van a usar, es muy probable que no le atinemos y que lo hagamos muy mal. Y así aplica para todas las áreas de negocio y todo lo que estamos haciendo. Primero, y además, sí, hay que ser honestos, mucho de lo que se puede automatizar y transformarse en una aplicación que resuelve tu problemática puede comenzar como un archivo de G Sheet y hay un montón de conexiones que te permiten hacer cosas bastante locas en archivos de G Sheet, y lo bueno es que va rápido y que son los mejores MVPs y que son la mejor manera de prototipar cualquier cosa. Y no quiero ser repetitiva, pero hay y si nunca la han escuchado, les recomiendo que lo hagan. Un talk bastante conocido, de hecho es un artículo de blog, creo también. Sí, en realidad empezó como un artículo de blog y después le hicieron plática, pero de uno de los socios de Y Combinator, que se llama Do Things That Don't Scale.
todos estamos locos con que la escala y la tecnología lo único que nos tiene que permitir es escalar negocios e ir más rápido y bla, bla, bla. Y sí, es súper importante, pero no desde el día uno y no desde el principio. Y al principio es importante que hagamos cosas que no son escalables y que se pueden resolver con un prototipo en G-Sheet y que una vez que hemos definido exactamente cómo tiene que funcionar esta solución y cómo resuelve la problemática de negocio, es recién ahí que deberíamos empezar a automatizarla, desarrollarla y transformar eso en una aplicación propiamente dicha, ¿no? Eso, entonces, sí, creo que hay una parte de labor de promover entre nuestros colegas y las personas con las que trabajamos, etcétera. Por un lado, que las personas de tecnología entiendan mejor el negocio y que las personas de negocio entiendan mejor la tecnología. Y les aseguro, es más, o sea, puedo apostarles lo que quieran, que a la larga va a hacer que tengan una mejor o que empujen hasta muchísimo más tarde la existencia de los PMs, o en todo caso que si ya están, que tengan una mejor interacción con ellos y que todo funcione mejor. Lo he visto no solo en mi caso dentro de Yema y dentro de Corner Shop, pero también, perdón, dentro de Linio, pero también dentro de otros ejemplos de empresas, y hay cientos de ejemplos de empresas que son lideradas por personas que son tecnológicas, pero que entienden perfectamente bien el negocio y siempre van a ser mucho más exitosas que las que tal vez no tanto. Entonces, eso, la moraleja de de mi historia de cómo hacer para convivir mejor con los product managers o sí, vivir mejor la vida en empresa de tecnología para todos los que estén apuntando a irse a empresas de tecnología. Eso, he hablado demasiado. No sé si tengan preguntas. No me he dado cuenta de cómo pasó el tiempo, ya son las 19:58. No, ha estado buenísima la plática. Por aquí, si alguien tiene alguna duda, pueden irla escribiendo en el chat, porfis. De mientras, no sé si por aquí tal vez Raúl tenga algo que preguntarte. Para mí me ha parecido como súper interesante y pues es una perspectiva muy diferente y que muchas veces no tomamos en cuenta. Y la verdad es que escuchar personas que nos cuentan su historia y no como pues leerlo en un libro, sino más bien como en una plática y con personas que son como pues más cercanas a nosotras o a nosotros, siento que lo hace como más real, ¿no? Ya no estás viendo a alguien por ahí en internet que no conoces y es súper lejano, sino es una historia que podría pues sucederle a cualquiera de nuestros alumnos. Y pues la verdad a mí lo que más me encanta es pues ver mujeres que hacen cosas que les gustan, que hacen cosas que les apasionan, que llegan súper lejos, que están creando y que están en muy buenos puestos, porque pues tristemente cuando nosotras éramos niñas no teníamos estos role models, ¿no? O sea, no veíamos a mujeres en puestos tan importantes ni haciendo estas cosas y mucho menos dando una plática, ¿no? Entonces, pues creo que sí me parece como increíble que nos hayas compartido tu historia y estoy segura que va a servirle de inspiración a muchos y a muchas. Y por aquí ya está Raúl, no sé si quiere preguntar algo. Oli. Sí. Estaba escuchando y meditando un poco y esto es como una pregunta, tal vez como para que lo pienses o lo medites, pero entiendo como todo el contexto que gira alrededor de los PMs. O sea, de hecho, como buen developer, todo buen developer te va a decir que el PM, pues, o sea, muchos te van a decir como, ay, el PM es el que quería ser developer y nunca lo logró hacerlo, ¿no? Pero pues obviamente también entiendo que tienen, o sea, digo, hace tiempo a lo mejor giraba más de developer, ahorita aunque desarrollo, ya a veces me toca andar ahí haciendo otras cosas como PM. No como PM, pero sí, pues me toca a lo mejor tocar un poco más de negocio a veces. Eh, pero, por ejemplo, o sea, lo que quería como empezar a poner y a contrastar era, muy probablemente como toda esa experiencia buena o mala que generaste en tus trabajos pasados, ¿no crees que al final del día impactó en las decisiones que tomaste, obviamente en Yema, pero, o sea, que de manera no como
o sea, sin pensarlo y a lo mejor sin querer, terminaste llevando esta experiencia a generar PMs, o sea, prácticamente la cultura hace que no necesites PM, pero o sea, pero la cultura que se generó para no necesitar un PM automáticamente es que es un ente que es el que gira en torno al project manager, ¿no? Sí, seguramente no hay nadie que sea como el título propietario de un PM, pero 100% va a existir una persona que va a poder entender un poco las cosas técnicas y también entender un poco las cosas de negocio para llegar a ese punto medio, ¿no? A lo mejor no tiene el título de PM, ¿no? Y a lo mejor la cultura que se genera con la cultura que pudiste agregar, con todo lo que construiste, pues terminaste construyendo una cultura donde oficialmente no existe un PM, pero en realidad todo Todos es son, como, exacto. exacto, pero todos tienen habilidades de ser como un pequeño PM, o sea, como ser PM en lo muy puntual y no tienes un PM que englomera todo, ¿no? Y que tiene que saber todo lo de negocio y todo lo de tech. Más bien es como, a ver, tú tienes la habilidad de poder ser PM así, chiquito, ¿no? Exacto. Ya. Para mí ese es el escenario ideal, donde todos son PMs, donde todos tienen la dosis justa de PM en, en sus labores del día a día y nadie lo es full time. Otra vez, creo que llega un momento en el que son tantos los sistemas y tantas las cosas y necesitas a alguien, puede que vayas a terminar necesitando a alguien. Lo mejor en esos casos, o sea, alguien que tome ese rol full time, lo mejor en esos casos debería ser que sea alguien que o es del equipo de negocio o es del equipo de tecnología y que entiende lo suficientemente bien como para liderar realmente, y ahí sí volverse más project manager, ¿cachas? Que sí sea más una cosa de coordinación y organización. Pero sí, o sea, dentro del rol de product va más allá de eso, es realmente definir cuál es la estrategia de producto, no es solamente una cosa de que en cuántos sprints entregamos esto, sino que es hacia dónde estamos yendo, cuál es nuestra visión de producto y eso solamente se puede responder si tienes una comprensión pero perfecta de las problemáticas de negocio y vas a responderlo muchísimo mejor si entiendes cuáles son las herramientas que están disponibles para resolver esas problemáticas de negocio, pero sí, o sea, en la medida de lo posible que todos seamos un poquito PMs y que no necesitemos un PM full time es el mejor de los escenarios. Pero eso implica que sí, o sea, quieran o no, y me toca muchas veces ahora, hago pasar entrevistas, pero de a 10 al día. Y sí, hay muchísimos developers que no les interesa entender de negocio. Y es súper problemático. Para mí ahora se ha vuelto uno de los principales filtros. Porque sí, incluso yo en los momentos en los que digo quiero hacer Python porque Python es amor y así me enseñaron, me divierte muchísimo ir a ver qué herramientas hay, qué librerías hay nuevas, qué cosas le han puesto y yo qué sé, y no hago nada, o sea, no hago absolutamente nada productivo más que probar esas herramientas. Y al final, sí, puedo pasar 5 horas habiendo jugado con una librería y, se supone que puedes hacer esto y etcétera, pero como no lo estoy aplicando a una problemática muy específica de negocio, entonces no desarrollo nada que sea útil. Y está bien porque yo lo hago en mis divertidos domingos. De Pero, pandemia. pero cuando eres developer y que lo estás haciendo dentro de tu trabajo porque te apasiona la tecnología y solamente te gusta la tecnología y creo que también hay el cliché del developer que solamente quiere usar las nuevas librerías y yo qué sé y bla, 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 pues pasa eso que sí, es muy bueno usando cualquier librería porque le entiende, o sea, porque la usa, porque sabe cómo instalarlas, cómo bla, 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 yo qué sé, pero al final el momento de aplicarlo en o sea, para desarrollar la solución a una problemática de negocio, no lo logran y no lo sacan y no hay manera de que saquen algo que responde. Entonces, sí, o sea, es fácil decirlo de que todos tenemos que ser un poquito PMs, pero ¿qué implica? Que te tiene que interesar
realmente y sinceramente, y aunque no te interese en realidad, te guste o no te guste, tienes que entender de negocio. Y si estás en el equipo de operación, o sea, si estás desarrollando la aplicación que use el equipo de operaciones, entonces que entiendas perfectamente bien cuáles son las problemáticas de negocio del equipo de operaciones. Y qué es, o sea, que entiendas cómo, no sé, cosas que van desde cuáles son los KPIs de estas personas, o sea, en función de qué les van a pagar bonos, hasta, sí, lo que decía, ¿no? O sea, cómo se calcula el impuesto de la ganancia que generan gracias a la eficiencia, o sea, me estoy inventando, pero que entiendas profundamente y siempre hay impactos de negocio en todo lo que hacemos. El hacer algo que te optimiza, no sé, ejemplos que no son, que no parecen tan evidentes, ¿no? Pero sí, habían ciertas cosas de que, ok, hemos logrado optimizar el tiempo que tomamos antes de, no sé, asignarle un pedido a tal mensajero y etcétera. Estamos súper felices porque es un gran progreso tecnológico. Y sí, pero la cantidad de problemas que nos causa porque todavía no se han adaptado la flota de mensajeros y de repente están yendo muchísimo más rápido y no podemos asignar, no sé, X cosas, pero todo tiene impactos. Y estar siempre un paso adelante pensando en cuáles son los impactos de negocio de cualquier cosa de tecnología que hagas es difícil, toma tiempo, esfuerzo, pero es súper importante que lo hagas. Perdón. Claro. Me extendí. Déjame, es que estaba leyendo ahorita lo que están escribiendo por acá. El buen Víctor Baez nos pone, ¿cuál dirías que es el mejor approach o qué crees que sería más sencillo para que los PM se interesen en otras áreas de la empresa? Wow. Pues no sé, no sé qué tan, otra vez, y depende de qué tan grande es la empresa, ¿no? Creo que igual en la escala en Yema somos 60 personas, es bastante fácil llamar la atención todavía de 60 personas cuando organizas un evento, cuando haces un arroba todos en el canal general, etcétera. Si es una empresa más grande y que tienes un equipo de HR, etcétera, yo el ejemplo que generalmente tomo en grandes corporativos, como que los programas de élite son lo que llaman los graduate programs, que generalmente son programas en los que empiezas, o sea, en los que te contratan y ya sabes desde el momento en el que te contratan que vas a tener que rotar cada 3 meses entre diferentes áreas. Obviamente implica un montón de organización y no es algo que tú puedas decidir, pero pensar cómo haces para replicar más o menos eso. Me acuerdo que en Linio, por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue convencer al equipo de recursos humanos para tener programas de intercambio y que haya las personas, o sea, eran programas cortos, pero que durante, sí, eso, 2 meses, una persona que estaba en el equipo de operaciones y customer service venga al equipo de marketing digital. Cosas así sí funcionaba porque aprendes de más cosas y siempre va a ser útil. Y después sí, creo que eso también, o sea, si es una empresa grande, también depende de la cultura de empresa y de qué tan bien o mal visto que está que las personas se metan en cosas que no se supone que son de su área. Eso es algo que igual trato de fomentar muchísimo en Yema, donde todos los canales de Slack son abiertos y llega un momento en el que no todos pueden estar al tanto de absolutamente todo lo que pasa en los otros lados, pero en la medida de lo posible sí, como que tratar de hacer encuestas, no sé, de cosas de marketing, pero que respondan las personas de operaciones. ¿Ustedes cómo harían o dónde verían mejor este botón, o dónde abrirían la bodega, o dónde, no sé, como que cosas distintas para que sí en la toma de decisiones, o sea, al final si estás preguntándole a alguien su opinión sobre una decisión que se tiene que tomar, lo empujas a que o sea, para darte una respuesta,
se instruya sobre qué implica, o sea, cuáles deberían ser los criterios que tengo que tomar en cuenta antes de dar mi voto por X o Z opción, ¿no? Otra vez es más fácil cuando es un equipo más chico, pero creo que es cuestión de ponerse creativos y preguntar y sí. Claro. Yo Generar ahí metiendo un conversación. poquito, sí, yo ahí metiendo un poquito mi cuchara. Creo que algo muy importante es como pensar que siempre los PMs, o sea, así como lo dijo la buena Angie, ¿no? O sea, el PM está en medio de la espada y la pared, ¿no? Por un lado, tienes al negocio diciéndote, quiero más, y por el otro lado está el equipo de desarrollo diciéndote, ya no podemos, ¿no? O sea, entonces creo que una buena opción es como hacerle saber al PM que muy probablemente si entiende conceptos un poco más complejos de tecnología, ¿no? Muy probablemente va a poder encontrar áreas de oportunidad a las cuales les llamamos el clásico hackear, ¿no? O sea, de repente dicen, oye, es que quiero crear un nuevo sistema de geolocalización, ¿no? Y pues el PM literal lo único que va a hacer es probablemente sí lo va a traducir a algo un poquito más técnico, pero obviamente no va a llegar con una posible solución, pero probablemente si le haces ver al PM que a lo mejor esas habilidades que puede desarrollar de tecnología puede hacer que el equipo funcione mejor y además de que eso, de que funcione mejor, que todas esas presiones que vienen del lado de ventas, pues todavía puedan reducirse porque se va a estar entregando resultados, probablemente ahí puedas como cambiarle el chip un poquito, ¿no? En vez de decir, aprende para que nosotros podamos también ser mejores, es como aprende para que nosotros como equipo de desarrollo podamos mejorar y para que el equipo de ventas también sienta que sigue teniendo mayores resultados, ¿no? Porque a lo mejor como PM puedes ya tomar algunas decisiones para cortar ciertas cosas, ¿no? Y a lo mejor como PM también puede tener la habilidad de decir, no se puede, porque pues no se puede, ¿no? O sea, Sí, no. alguna vez me tocó como sacar una cosa súper rara de, saquen el código postal, pero ¿cómo queremos que lo saquen? No sé, sáquenlo. Es como, ¿de dónde, no? Entonces, como vendérsela justo para el otro lado, ¿no? Claro. Para el equipo de ventas. Sí, no, sí, completamente. O sea, tener mejores argumentos y estar muchísimo mejor parado cuando tienes que, sí, cuando tienes que negociar cualquier cosa con el equipo de negocio, es, o sea, cambia por completo. Exacto. A ver, por acá hay otra del buen Carlos. ¿Cómo combinan en tu empresa el tiempo de atención al cliente y dedicarle tiempo a hacer el desarrollo? De desarrollos, no lo entendí aquí bien. Tiempo de hacer el desarrollo, me imagino. Ok, los clientes absorben mucho tiempo. Te digo como freelance. No estoy muy seguro si entendí. No sé, estoy muy seguro si entendiste. Sí, creo que es que, o sea, sí, sí. Básicamente, o sea, si estoy diciendo que no es necesario tener un project manager, un product manager, entonces, ¿quién absorbe el tiempo que tienes que dedicarle a estar con el cliente o con el business, o sea, la persona de negocio que te describe la necesidad y que después te dice, pero agrégale esto, quítale el otro y bla, bla, bla. O sea, que sí toma muchísimo tiempo. Toma mucho tiempo ocuparse de los requests. Pues justamente va a tomar menos tiempo si tu cliente entiende de tecnología. Y justamente, o sea, yo creo que es por eso que surge el perfil de Product Manager, es porque el CEO de una empresa o el cliente que tiene que hablarle a los desarrolladores que están haciendo, o sea, que están desarrollando su solución, y llega un momento en el que ya no sabe cómo comunicar con ellos, porque es normal, o sea, si no haces ningún esfuerzo en entender cómo funciona la tecnología, no sé, hace poco, por ejemplo, hice una mentoría con una empresa que trabaja con una fábrica de software externa para hacer es una plataforma de servicios médicos, etc. Y sí, o sea, cuando eres el CEO de la empresa, tienes tantos caminos posibles para tomar sobre cuál es el modelo y tiene tanto impacto en el producto que vas a desarrollar. Y, o sea, esta persona tenía
tan poco idea de cómo funciona cómo funciona la tecnología en general, o sea, como que cómo están armados generalmente, no sé, o sea, las 1001 opciones que tienes para crear tu propio sitio, para crear tu propia plataforma. No tenía claro si lo que necesitaba era como que simplemente un portal informativo donde la gente pueda ver información de los servicios que hace, o si necesitaba como que todo un sistema de gestión de esto, o sea, y al final lo que sea, o sea, y estaba comenzando su empresa, entonces podía efectivamente decidir por irse en un camino en el que no necesitaba ningún sistema administrativo y ser solamente un portal informativo, o irse por el lado en el que hace un desarrollo, pero así gigante, de una plataforma 100% tech, donde el paciente puede hacer lo que se le dé la gana desde ahí, consultar su expediente, ver doctores, agendar citas, etc. Pero, o sea, el abanico era tan grande que si no tienes ni un poquito de noción de qué implica en términos de selección de tecnología, yo qué sé, es obvio que o sea, lo que habías empezado diciéndole a la persona que te hace el desarrollo, como solamente necesito una página, una landing page donde venga el número de teléfono, yo qué sé, y de repente le estás diciendo, no, pero es que ahí donde consulta su propio expediente. O sea, sí, es ahí donde se pierde muchísimo tiempo. Entonces, mi recomendación, y perdón que lo diga, pero sí, escoge a tus clientes también asegurándote de que tengas enfrente una persona que entiende más o menos de tecnología, para que eso no pase, porque si no, sí te va a pasar que vas a tener que bajar, o sea, vas a terminar haciéndole la estrategia de negocio a esta persona, porque vas a tener que ayudarlo y llevarlo de la mano definiendo, ok, pero ¿qué necesitas que haga? ¿Cuáles son las funcionalidades? ¿Qué bla, bla, bla? Y todo es, o sea, sí, todo ese proceso es un proceso que tienes que hacer en un design sprint y yo qué sé, o sea, y lo defines como dentro de tu proyecto, ¿no? O sea, y ahí tú juegas ese rol de PMO y de developer a la vez y le dices, ok, durante las primeras 3 semanas estás tan lejos de tener aterrizada tu visión de producto y tu visión de negocio, que durante las primeras 3 semanas solamente vamos a hacer definición de producto y de negocio. Y al final de estas 3 semanas no voy a haber escrito una línea de código, pero solamente vamos a tener clarísimo el roadmap de lo que tengo que implementar para el futuro, porque si no, o sea, necesariamente vas a tener que pasar todo este tiempo con el cliente porque no va a estar contento con lo que estás haciendo, o va a querer cada vez más cosas, o va a tratar de entender dónde estás para poner palabras encima de lo que está más o menos escrito en su cabeza, pero que no las tiene claras. Entonces, mi recomendación es, o identificas que el cliente ya tiene clarísima su visión de producto y entiende más o menos cómo funciona y qué implica el escoger tal o tal solución. O sea, esto iba de una cosa de que lo puedes resolver con un WordPress, ok, entonces contrato a 8 developers que me hagan toda una plataforma en Ruby. O sea, el abanico de posibles era gigante. Entonces, obviamente o sea, está tan poco definido que ahí no hay manera de escaparse a dedicarle tiempo a terminar de aterrizarlo. Perdón, no es muy alentadora esa respuesta, pero, pero no creo que haya mejor. Bueno, aquí la honestidad siempre es importante y que tomen el mejor camino, entonces seguro que les va a servir un montón esto. Y por aquí tenemos ya la última pregunta que nos dicen, como ingeniero de software, ¿qué soft skills les recomiendas que necesiten como aprender o desarrollar para poder acceder a la parte a las áreas de negocio? Que depende de qué cosas. Es un mundo gigante también el mundo de negocios, ¿no? Es completamente distinto trabajar en problemáticas de operaciones que trabajar en problemáticas de marketing. Si te interesan más, no sé, o sea, voy a caricaturizar tal vez un poco, pero es más o menos lo que, o sea, como que esquemas bastante frecuentes que veo es,
si te interesa mucho más el front y que tu página cargue al tiro y que, no sé, cosas, sí, exacto, más customer facing y cómo funciona tu SEO y yo qué sé, es un perfil que generalmente tiene un poquito más de apetencia por temáticas de marketing o, ajá, igual sí, puede que te interesen, no sé, cómo funcionan las herramientas de personalización de experiencias en sitios, de recomendaciones, que tal vez puede ser un poquito más de data. Entonces ahí lo que más, o sea, sentiría que, o sea, te diría que pareciera que te interesan más las temáticas de marketing, de ventas, de experiencia de cliente final, y etcétera. Y entonces ahí te diría, estudia sobre marketing y cómo funciona, no sé, cómo funciona el marketing de Facebook y cómo genera dinero Google y cómo, o sea, realmente las cosas básicas de cómo funciona el mundo del marketing. Si eres más... no sé, tal vez te importan un poquito menos esas cosas y estás más obstinado en encontrar oportunidades de optimización en eficiencia de procesos, no sé, automatización de ciertas cosas, etcétera. Puede que te interesen más problemáticas de operaciones y de, sí, todo lo que es supply chain y yo qué sé. Mi recomendación es, o sea, creo que soft skills vamos a tener tendencia a pensar más en cosas de liderazgo, de comunicación, etc. Tal vez sí soy un poquito extrema con eso, pero siento que si entiendes bien de qué se trata, lo vas a comunicar bien y vas a poder liderar. Entonces, antes de pensar en tomar cursos de comunicación, si te interesa el mundo del marketing, entender cómo funciona el marketing y cómo funciona, qué es un CPM, qué es un CAC, qué es un LTV, y estas son cosas de negocios muy enfocadas a marketing. Entender cómo funciona eso y después el poder hablar al respecto, liderar a equipos, etcétera, va a venir naturalmente. Y vas a hacer un perfil súper fuerte porque entiendes cómo funciona tecnológicamente y entiendes cómo funciona desde el punto de vista de negocios, entonces adelante. pero sí, más que aprender sobre comunicación, te diría aprender sobre la temática de negocio que te interesa. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Y sí, justo como dices, todas estas soft skills y estas como habilidades que pueden ir sumando no solo a la parte tecnológica, pues obviamente va a hacer que sus currículums o que sus personas destaquen, ¿no? Porque pues sí, obviamente ahorita ya hay muchísima gente que programa, pero pues hay que estar preparados con otras herramientas porque ya solamente saber programar o saber de UX, etcétera, etcétera, no es suficiente, ¿no? Hay que desarrollar todas estas cosas y pues irse metiendo, como dice Angie, pues como a las zonas que más te interesen, igual y pues conocer un poquito de todo, pero sí clavarte en lo que más te llame la atención, porque pues también de eso se trata la vida, ¿no? Como de pues acercarte a lo que te gusta y a lo que te llama y en lo que te identificas y que no se sienta como un trabajo o un sacrificio estar estudiando eso, ¿no? Entonces pues sí, vayan apuntando y vayan probando de todo. También pues así es como uno sabe qué es lo que le gusta, ¿no? Probando un poquito por aquí y un poquito por allá y pues luego la vida te sorprende y ni sabías que eras bueno o buena para eso, entonces pues eso está muy bueno. Y pues ahora sí vamos a cerrar ya la masterclass de hoy. Creo que estuvo increíble. Los vi a todos súper atentos y la verdad es que es algo que no nos habían compartido antes, entonces está buenísimo. Si les interesa, vamos a tener esta plática en nuestro perfil de Facebook y en nuestra página de YouTube. Entonces, para que también se lo compartan a sus amigos, a sus amigas, a sus compañeros del máster que no pudieron asistir. Estoy segura que va a ayudar a muchísima gente y pues para que la historia de Angie sirva de inspiración para mucha gente y darse cuenta que pues a veces hay momentos buenos, hay momentos malos y así es la vida, no todo es color de rosa, pero al final siempre todo llega cuando tiene que llegar y siempre todo sale cuando tiene que salir. Entonces, pues nada, Angie, muchísimas gracias. Estoy súper feliz de que por fin se logró esta masterclass. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo y no sé si tú te quieras despedir con algún otro mensaje y si no, pues ya terminamos. Nada, dije que iba a explicar lo que era Yema y no lo hice, pero les mando aquí en el chat un cupón que creé para que tengan 15% off en sus pedidos en Yema, DBF15.
yema.mx y nada, y así de paso descubren lo que hacemos. Buenísimo. Yo seguro lo uso. Ya hace ratito le estaba diciendo a Angie que yo soy así súper clienta frecuente. Déjenme, les pongo por aquí la página y en verdad echen un ojo, empiezan a comprar cosas de calidad, cosas sustentables, ayudemos al planeta. Necesitamos más personas que se preocupen por el futuro. Entonces, pues, echen un ojo, está súper padre y además pues trae ahí el alma de DB, entonces pues está buenísimo. Y pues ahora sí, muchísimas gracias a todas y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias a Raúl y a Angie, gracias infinitas y pues nos vemos por aquí, estén siguiéndonos en redes sociales para que se enteren de las otras masterclasses que tendremos más adelante y pues ahora sí, disfruten su fin de semana, cuídense mucho, usen su tapabocas y pues nos vemos pronto. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Que estén muy bien. Usen su código de descuento de BF15. Vayan a Yema. Exacto. Bye. Bye. Gracias por todo. Bye.